estar de pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora, diríjanos y que tu Espíritu Santo hable a través de su palabra. Gracias por habernos traído a este lugar. Que este sea el comienzo, Señor, de los preparativos para las cosas grandes que tú tienes para esta iglesia. Amén. Permite que cada persona aquí presente se pueda enlistar en el gimnasio de Dios y que ellos puedan entender, Señor, que debemos estar entrenando para poder llevar a cabo la misión que tú tienes para nosotros. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ser humano tiene dos enemigos. ¿Cuántos enemigos tiene el ser humano? Y los jóvenes conocen cuáles son. Dos enemigos mortales que nos quieren destruir de todas maneras. Uno de ellos se llama el pecado. ¿Verdad? Dice Romanos capítulo 7, versículo 17. Y vamos a estar leyendo bastante de la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién mora en mí? Entonces, ¿qué hago yo? Peco, ¿verdad que sí? ¿Es enemigo del ser humano el pecado? Sí, porque en el plan de Dios no existía el pecado. El hombre desobedece a Dios, el pecado entró al mundo y se convirtió en enemigo de Dios y enemigo del ser humano. Ahora hay otro enemigo que ustedes conocen muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha mía no es contigo, la lucha mía no es con mi vecino, la lucha mía no es con el compañero de trabajo. Mi lucha es contra principados y potestades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es el segundo enemigo del ser humano? Perdón. Para muchos de nosotros pensamos que ese es el enemigo número uno, pero el enemigo número uno es el pecado. Porque ya Satanás lo sembró en la tierra y ahora nosotros tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo? ¿Qué? Sobrios y velar, porque el adversario que tenemos se llama el diablo y la lucha de nosotros no es contra sangre y carne. Entonces, ¿voy yo a pelear contra Satanás? No, ¿verdad que no? Porque si usted pelea contra el enemigo, ¿qué pasa? Va a ser derrotado, ¿verdad que sí? Entonces nosotros necesitamos una preparación para poder resistir las acechanzas del enemigo, para poder resistir a ese león rugiente que está buscando a quien devorar. Imagínese usted en África y que de momento usted está caminando así por la selva y le sale un león al encuentro. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad que le da miedo?
¿Verdad que le temblarían las piernas? Imagínense, un león frente a usted, y así es Satanás. Dice que es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Hambriento, exactamente, quiere comérselo. Y a veces nosotros lo tomamos como que es un juego, como que no existe, como que, ¿qué me importa a mí? Y esto es algo bien serio, hermanos. Por eso necesitamos prepararnos. La iglesia de Panorama City está entrando en un momento que Dios se va a glorificar en este lugar. Pero nosotros necesitamos esa preparación para que Dios se pueda glorificar aquí. Necesitamos fortalecernos. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos haciendo ejercicio, tomando vitaminas, comiendo bien. Dice así. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Ok. El Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fuerza. Nosotros no tenemos fuerza propia. Nuestra fuerza proviene de Jehová. Si usted cree que va a vencer el pecado, si usted cree que va a vencer al enemigo, a Satanás, con su propia fuerza, se equivocó. Se equivocó porque no podemos hacer nada. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Pero para nosotros fortalecernos, necesitamos entrar en el gimnasio de Dios. ¿Cómo? El gimnasio de Dios. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? ¿Cuántos no van? ¿Cuántos hacen ejercicio? Eso no es como un gimnasio, ¿verdad que sí? Quizá usted tiene su gimnasio en el parque cuando va a caminar, su gimnasio paga en un lugar donde tienen equipos de pesa y tienen instructores que le van a ayudar. Quizás el gimnasio usted lo tiene en la casa y tiene, como mi amigo Dani, una pesa de 5 libras. ¿Verdad? Pero en el gimnasio de Dios, nosotros nos vamos a preparar para la bendición que viene para la iglesia de Panorama City, pero también nos vamos a preparar para salir al mundo. También nos vamos a preparar para vencer el pecado y también nos vamos a preparar para vencer al diablo. ¿Cuántos quieren vencer todo eso? ¿Cuántos se quieren apuntar en el gimnasio de Dios? Pongan atención. Cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿qué es la recomendación que nos dicen los instructores? ¿Cómo debemos prepararnos? Jóvenes, ustedes saben eso. Si se acuerdan. Y no puedo hacerlo, pero ¿qué estamos haciendo? Estiramiento, hermanos. Tenemos que estirar. Porque si no estiramos, entonces nuestros músculos se pueden dañar. Usted no puede ir a hacer ejercicio así porque, me levanté por la mañana y ya agarré y me puse a hacer ejercicio. No, usted tiene que calentar el músculo, usted tiene que estirar. En el gimnasio de Dios, nosotros vamos a estirar. Y usted me va a decir, ¿cómo? Camino a Cristo, hay una cita que todos conocemos,
que dice, orar es el acto de abrir tu corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es orar? Abrir tu corazón a Dios como a un amigo. ¿Cómo se llama eso? ¿Me escuché? Oración. ¿Cómo nosotros estiramos en el gimnasio de Dios? Con la oración. ¿Es importante la oración? Queridos del cielo, la oración en este tiempo que estamos viviendo es más que importante. Nosotros necesitamos orar sin cesar. Nosotros no podemos dejar de orar, porque cuando dejamos de orar es cuando el pecado nos vence. Cuando dejamos de orar, Satanás se ríe de nosotros. Dice Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién estaba solo orando? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba orar. Jesús necesitaba estar en comunión con su Padre. Jesús necesitaba saber qué era lo que él tenía que hacer durante el día, pero la única manera de saberlo era cuando el Padre se lo revelaba. ¿Cómo? En oración. Y él sacaba, después que me voy a desayunar, y después que desayune, voy a hacer unas cositas, almuerzo, y después voy a agarrar un ratito para orar. ¿Eso hacía él? No. Y lo voy a hacer frente a la gente para que me vean. No, él se iba a un lugar aparte, solo con su Padre, donde podía tener comunión, donde todo estaba en silencio, y él también podía escuchar la voz de su Padre. Y lo hacía temprano en la mañana, o si no se iba a la noche y amanecía orando. ¿Es fácil entrar en el gimnasio de Dios? ¿Verdad que es fácil? Claro que es fácil, porque tenemos a Dios con nosotros. Y si ustedes quieren ver a Jesús orando, Marcos 6:46, Lucas 6:12. En todos esos momentos usted va a encontrar a Jesús aparte orando y hablando con su Padre, estirando, hermanos. Porque sabía que para ir al gimnasio y pasar a la segunda parte del ejercicio, él tenía que estirar. Dice Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando usted ora, pide en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero usted pide ¿cómo? ¿Creyendo que Él lo va a hacer? ¿O solamente se arrodilla y ora por orar? No estamos en tiempo de repetir letanías. Como decía un pastor, a veces oramos y es como una lata vacía. Usted la tira y hace el ruido hueco. Nuestras oraciones tienen que ser como una lata que está llena. Cuando la tiran suena así, ¡boom! Oraciones sólidas, oraciones no repetitivas. Nosotros tenemos que aprender a agradecer a Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar por el prójimo. Y después entonces le vamos a pedir a Dios por nosotros. Tenemos que dejar el egoísmo. Tenemos que dejar el orgullo para poder venir delante de Dios arrepentidos y poder tener comunicación con Dios. Y eso es preparación, y como decía el hermano, eso es preparación para la crisis final. Todo lo que pidieres al Padre, dice, Él nos lo dará si lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14.
Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos, dice, perseveraban unánimes y ¿cómo? En oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Los discípulos tenían problemas. Los discípulos cada cual tenía su temperamento, cada cual tenía su carácter, cada cual había caminado con Jesús, pero todavía había cosas que le faltaban hacer para ellos poder estar unidos. Fueron a un lugar que se llama el aposento alto y ahí se pidieron perdón, ahí oraron todos unánimes y el Espíritu de Dios se derramó. Cuando nosotros como iglesia aprendamos a estar unánimes en oración, el Espíritu Santo se va a derramar en esta iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 31, Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Imagínense que nosotros tuviéramos ese espíritu que tenían los apóstoles, que tenían los primeros cristianos, de orar y el lugar comience a temblar. ¿Hay poder en la oración o no hay poder? ¿Qué nos falta entonces? Nos falta oración, hermanos. Oración genuina, oración verdadera. No es repetir letanías. No es repetir algo que ya alguien escribió. No es rezar, es orar. Es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Ustedes se lo saben de memoria. Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Porque el que está hablando ahí es Jesús y dice testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Estudie la Biblia. ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso? Estudie la Biblia. ¿Usted quiere derrotar el pecado que anda en nosotros, que mora en nosotros? Estudie la Biblia. Y usted va a ver cómo Dios le va a mostrar la manera en que usted tiene que vivir para honrar y glorificar su nombre. Pero si usted no está estudiando, va a seguir viviendo como chivo sin ley. Y es verdad. Va a seguir viviendo como le da la gana y como el mundo le dicta. Porque ahora el mundo nos dicta cómo tenemos que vivir. Y nos dicta lo que tenemos que aceptar. Y lo aceptamos ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y vienen las cosas que van a venir y usted se quedó ahí dormidito y se lo llevó el viento. Como decía, lo que el viento se llevó y que no se haga. Por eso es que es importante el gimnasio de Dios. Porque el gimnasio de Dios nos va a preparar para la obra que tenemos que hacer para este tiempo. Amén. No me queden callados, esos amenes tienen que sonar. Porque eso está escrito. No lo dice el pastor Jay, lo dice Jehová, lo dice su palabra. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión que tenemos que retener? La fe. ¿Y cómo aprendemos fe? Estudiando la palabra. Lo que usted está aprendiendo, las doctrinas de la iglesia, a vivir como Jesús vivió, a agarrar el carácter de Jesús, no lo podemos perder, hermanos. Tenemos que retener eso. Y solamente lo hacemos ¿cómo? Levantando pesas. ¿Usted quiere mantener los músculos grandes? ¿Quiere mantener las pechugas así?
tiene que seguir en el gimnasio, tiene que seguir haciendo ejercicio. Porque cuando usted deja de hacer ejercicio, todo se desinfla. Y el cristiano que deja de estudiar la palabra está desinflado. El cristiano que no ora y no estudia es un cristiano acabado. Es un cristiano destruido. Es una apariencia. Viene a la iglesia, se sienta, escucha el sermón masticado del pastor y se fue conforme y se cree que se salvó porque escuchó al pastor. Pero si usted no va a la casa a estudiar, no va a venir el carro de fuego a llevarse. Lamentablemente, necesitamos prepararnos para lo que viene y para la bendición de la iglesia de Panorama City. Amén. Miren, Juan capítulo 6, versículo 68. Juan capítulo 6, versículo 68. No se me canse, que todavía nos queda una hora de ejercicio. Juan capítulo 6, versículo 68. Jesús le había dicho a los que andaban con él: yo soy el pan de vida y ustedes tienen que comer de ese pan. Y ellos dijeron: oh, cosa dura es esa. Nosotros estamos acostumbrados a que nos den milagritos, que nos den comidita, que nos sanen. Pero cuando viene la palabra, eso duele y no queremos. Y todos se fueron. Y quedaron los discípulos y Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se pueden ir? Y Simón Pedro, Dios lo usó y dijo en el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién usted va a ir? ¿A quién voy a ir yo? Dice: tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, usted no tiene que buscar a Walter Mercado, no tiene que buscar ni a los psicólogos. Usted tiene que buscar a Jehová. Él tiene palabras de vida. Y la palabra puede sonar dura para usted porque usted sabe lo que está haciendo. Pero Dios nos desenmascara a través de su palabra. Dios nos transforma a través de su palabra y nos hace ser criaturas nuevas para honra y gloria de Él. Estiramiento, pesas, pero falta una cosa bien importante. Porque usted estira y alza pesa y se va a ver bien. Oh, va a decir: pero este no necesita ni ir al doctor. Pero cuando le caiga el estrés, tenga que ir al médico y le haga el análisis y le diga: usted no tiene nada y se está muriendo allí, es porque le faltó hacer algo. Hay un ejercicio muy importante para el corazón, y es el ejercicio, yo diría, más importante que nosotros deberíamos hacer y debemos hacer en el gimnasio de Dios, y es el ejercicio cardiovascular. ¿Cuál es ese? El que todos hacemos, el cardiovascular. Caminamos media hora todos los días y nuestros corazones están ahí y esa sangre está fluyendo al cerebro y nos sentimos bien y el sistema inmunológico ahí en high y no hay enfermedad que nos toque, ¿verdad? Pero como siempre fallamos, entonces nos enfermamos. Si no hacemos cardiovascular y hacemos peso y estiramiento, ustedes me van a perdonar, pero estamos mal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como ¿qué? Obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Preséntate a Dios como un obrero aprobado. Y los obreros están sentados en su casa. Los obreros están mirando televisión. Los obreros están en el cine, aunque la película sea de Desmond Doss. No. Los obreros están trabajando. Los obreros están caminando. Los obreros están tocando puertas. Los obreros le están hablando a la gente de que Jesús viene ya. ¿Viene Jesús o no viene? ¿Viene Jesús o se tarda? ¿Saben por qué Jesús no ha venido todavía? Porque no queremos hacer cardiovascular. Porque nos conformamos con estiramiento y pesas. Y después estamos trincos, que no podemos ni caminar. Después nos sube la presión, nos da diabetes espiritual. Porque no queremos hacer nada. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Recuerda que les dije que un día los iba a usar? Aquí están. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, queridos, cuando el evangelio se predique, entonces cuando salgamos a hacer la obra, entonces cuando le digamos al mundo que Jesús viene, será el fin. ¿Quieres curarte de la artritis? ¿Quieres sanar de la artritis reumatoidea? Y de todas esas mojigangas que le dan al cuerpo. Vamos a caminar, vamos a trabajar, porque es la única manera que va a haber bendición en Panorama City. Porque no es venir a escuchar el culto y quedarse ahí como si nada, de comerse la comidita y se va. Hay que trabajar. Dios viene a buscar obreros que trabajan. Dios no viene a buscar vagos. Y esto es serio, y se lo digo así, lo estoy diciendo de buena manera, no lo estoy regañando. Porque a esto le queda poco tiempo. Y hay que despertar del letargo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga a su vida o a mi vida, ¿qué tenemos que hacer? Estirar y alzar pesas y cardiovascular, orar y estudiar la Biblia, porque es lo que nos va a transformar, es lo que nos va a cambiar nuestra forma de ser, es lo que va a reprender al enemigo y vencer el pecado que está en nosotros. Y entonces salimos a hacer el cardiovascular llenos del Espíritu Santo. Y la gente que le vamos a hablar va a creer lo que le estamos diciendo, porque va a haber algo diferente en nosotros. Y cuando la gente ve algo diferente, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Amén? Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. ¿Qué es un testigo? Alguien que testifica de algo que vio, de algo que vivió, de algo que oyó personalmente. Amén. ¿Usted quiere ser un testigo de Jehová? Amén. ¿Adventista del séptimo día? Ore y estudie la palabra y salga a hacer obra. Porque vamos a hablar por testimonio. Y el testimonio es lo que la gente va a ver en usted.
no lo que usted va a decir. Porque cuando Jesús mora en su vida, usted es un testimonio vivo. Amén. No hay mucho que hablar, porque con las acciones que vienen naturalmente, usted testifica que tiene un Dios de poder. Amén. Como yo vivo, como yo hablo, como yo visto, como yo soy, como yo como, es el Dios que yo adoro. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu, no podemos guardar silencio. Mire, cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted no va a callar, porque es un gozo que uno tiene por dentro, que usted se lo quiere decir a todo el mundo. Amén. Cuando yo me enamoré, y vivo enamorado, que conste, yo conocí a mi esposa, y en ese tiempo yo trabajaba en un hotel. Y le pueden preguntar a todos los empleados del hotel si la conocían sin haberla visto. Decían, bueno, pero este lo que viene aquí es hablar de Yajaira. Usted no viene ya a trabajar, usted lo que viene es hablar de Yajaira. Pero es que cuando usted se enamora, eso es lo que usted quiere, hablar de la persona, ¿verdad que sí? Cuando nos enamoramos de Jesús es lo mismo. Amén. Es lo mismo. No decir no que las Chivas o no sé quién es el otro equipo. No, usted va a hablar de Jesús. Usted se para en el banco, en la fila, y dice, esta fila está larga. No, aproveche que el que está atrás y el que está al frente quieren hablar. Cualquier lugar que usted vaya va a encontrar a alguien que quiere hablar y quiere conocer. Y usted no le va a decir, oh, mira, que la película de Harry Potter nueva. Y usted, oh, sí, yo vi los cortos. No, usted no va a hablar de eso. Usted le va a decir, no, ¿sabes qué? Yo conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. Yo era de esta manera, pero Dios ha hecho una obra maravillosa en mí. ¿Le gustaría a usted también conocer a Jesús? ¿Ustedes me están entendiendo? Porque callamos, la gente no conoce. Y si callamos, es que el Espíritu no está en nosotros. Así que hay que apuntarse en el gimnasio de Dios. Y no he terminado, queridos. En Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y el versículo 1 en adelante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el que anda en la carne. Perdón, para el que anda en el Espíritu. Hay condenación para el que anda en la carne. ¿Ok? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo tú puedes ser librado de ese enemigo? A través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Él es el único que nos libra del pecado y de la muerte. ¿Usted se quiere morir? Amén. Todos vamos a morir, ¿verdad? En algún momento. Pero de la muerte que aquí se habla es de la muerte eterna. Amén. No de la muerte que vamos a estar en un sueño y vamos a estar ahí descansando esperando que Jesús venga. Sino habla de la segunda muerte que va a venir después. Y a esa es la que hay que tenerle miedo. Ahí sí. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
¿Quién cargó el pecado de nosotros? Jesús en la cruz. Si aceptamos a Jesús, si vivimos como Jesús manda, si guardamos los 10 mandamientos, no los 9, vamos a ser libres en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Si no entrenamos, queridos, no vamos a poder vencer. Vencemos en Jesús, sí, pero Jesús nos pide que oremos y que estudiemos la palabra y que salgamos a predicar y a llevar el mensaje. Filipenses 3, capítulos 13 y 14, versículos 13 y 14. Filipenses 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quizás nosotros no hemos alcanzado eso todavía, quizás nosotros estamos levantando las pesitas de 5 libras de Dani. Pero tenemos que proseguir al blanco, queridos del cielo. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y tenemos que seguir predicando el mensaje. Amén. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos nosotros solos vencer al enemigo, no podemos nosotros solos vencer el pecado. Todo lo puedo solamente en Cristo, que es el único que me va a fortalecer cuando nos enlistamos en el gimnasio de Dios. Queridos del cielo, una bendición grande viene para la iglesia de Panorama City. Y nosotros tenemos que comenzar a estudiar la Biblia, tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a llevar el mensaje de Dios. Porque vamos a tener una campaña evangelística como nunca antes la han tenido en este lugar. Y vamos a ver si bautizamos 300 personas. ¿Qué ustedes creen de eso? Pero bien bautizados, o sea, bien, no pasaditos por agua. Hay que enseñarles, ¿verdad? Hay que enseñarlos bien. Tenemos una campaña en abril. Y de aquí a 15 días le vamos a presentar el plan de trabajo para la iglesia. Cómo cada uno de ustedes se va a envolver en la obra de Dios, en el gimnasio de Dios, para que esta iglesia sea una iglesia bendecida en el nombre de Jesús. Para que esas personas que van a venir a esa campaña puedan ver en nosotros un testimonio vivo. Para que seamos testigos de ellos. Y cada miembro va a estar involucrado. Porque esto es grande. Es más, la deben pasar hasta por televisión y todo. Imagínense cómo va a ser esto. Es que las cosas de Dios son en grande. No podemos estar con pequeñeces para Dios. Pero tenemos que trabajar unidos. Unánimes para que este lugar tiemble en el nombre del Señor. Para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y para que el mensaje se termine ya y Jesús venga en gloria. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar? Amén. Y le estamos hablando para esa campaña. ¿Cuántos quieren trabajar? ¿Cuántos se quieren enlistar en el gimnasio de Dios? En 15 días, vengan todos y traigan a los miembros que no vinieron hoy. Porque les vamos a presentar el plan de trabajo, que es el método de Cristo. Y ustedes van a ver, porque todo lo que es de Dios funciona. ¿Okay? Si se ponen en las manos de Él. Vamos a orar. Pueden estar de pie. Señor Todopoderoso, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Prepáranos, Señor, para hacer tu obra. Amén. La obra es tuya, Señor, no nuestra. Pero tú nos has encomendado que vayamos y por testimonios prediquemos, Señor, a todo el mundo.
Y es la única manera en que tú vas a volver. ¿Por qué tú no has regresado, Señor? Porque estamos sentados en las barcas y no hacemos nada. Por favor, pon en nosotros ese espíritu que tuvieron nuestros pioneros. Pon en nosotros el espíritu que tuvieron esos 12 discípulos en el principio. Pon en nosotros el espíritu de Pablo, que andó todo el mundo predicando, Señor, en ese tiempo. Muchas personas fueron transformadas. Y hoy, Señor, hay más que antes. Cualquiera diría que estamos perdiendo la batalla, Señor. Porque cada día supuestamente hay más cristianos, pero el pecado es más grande. Pero es porque nosotros necesitamos, Señor, consagrarnos a ti. Permite que la iglesia de Panorama City se consagre completamente. Amén. Que vivamos unánimes. Que nos apliquemos, Señor, los pasos de tu gimnasio. Amén. Que oremos, que estudiemos tu palabra, que llevemos el mensaje a todos lugares, para no estar enfermos espiritualmente, Señor, sino vivir llenos de ti. Amén. Bendice a cada familia aquí representada, cada niño, joven, adulto y más adulto. Que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, que ellos puedan sentir el gozo tuyo, que ellos puedan sentir la responsabilidad que tú nos has dado de llevar el mensaje para este tiempo. Amén. Prepáranos para esa campaña que va a pasar, Señor, aquí. Amén. Tenemos mucho tiempo, es en abril, pero hay que trabajar, Señor, si queremos ver frutos. Que esos frutos sean frutos genuinos. Amén. No buscamos cantidad, Señor, buscamos calidad. Y que esa calidad solamente sea aprobada por ti, Señor. Todo esto lo pedimos pidiéndote perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Y a mí también.